Patria. Se abre la sesión de la Comisión de Hacienda. Le doy la bienvenida a los colegas de la Comisión, senador invitado permanente, don Rojo Edwards, los ministros de Hacienda, don Mario Marcel, subsecretario, ministra subrogante, Macarena Lobos. Ministro, ayer nos dimos un espacio de conversación para acercar posiciones y yo creo que el objetivo de esta comisión sería conocer los avances que han habido y cómo vamos a proceder. Yo ya he sido informado, pero quisiera que usted tuviera la responsabilidad de llevarnos, iluminarnos cómo vamos a seguir en esto y cuáles son los avances que hemos tenido en vista de aprobar este proyecto de royalty. Sí, muy bien, presidente. Muy buenos días. Buenos días a los senadores integrantes de la comisión. Efectivamente, durante el día de ayer hubo varios contactos, aparte, ¿cierto?, de lo que fue la discusión acá en la comisión, a partir de lo cual tratamos de sistematizar los temas que habían surgido y las respuestas o soluciones que fueron también emergiendo de esas conversaciones. Tenemos, por lo tanto, una presentación que resume esto. Sí. La desventaja de tener una oficina acá, ¿no? Entonces, ¿cierto? Había 4 indicaciones que ya se habían presentado. Una era la obligación de informar los estados financieros de la CMF, luego la inclusión de los gastos de organizaciones puestas en marcha como costo para la renta imponible de operaciones mineras Rioma. En tercer lugar, el incentivo a la expansión de proyectos mineros. Luego la extensión a 10 años del compromiso de aporte de regiones y comunas. Y luego, ¿cierto? Está el tema de la carga tributaria potencial máxima y tasas para la pequeña minería que forman parte del... ¿Ah? Sí, claro. Que es parte de lo que recogimos ahora y que queremos elaborar más en esta presentación. Vamos a esperar ahí que se cargue. Pero seguimos esta presentación no sé si es la misma que tiene usted. Esa se imprimió recién, ¿no? Ah, no, están imprimiendo la nueva. Sí, la están imprimiendo, la mandaron. Pero pongámosla en la pantalla, ¿no? Esperamos una gran cantidad de avances, ministro, de que nueva presentación. Por lo menos desde el republicano. Siempre me río. Muy esperanzado. Ya. Ok, entonces tenemos en esta lámina, ¿cierto? Los primeros 4 puntos son indicaciones que ya se presentaron y que no tendrían modificación y que las explicamos ayer, así que no es necesario entrar en mayor detalle. Luego, ¿cierto? Tenemos el tema de la condición para establecer una carga tributaria potencial máxima. Y aquí explicamos el detalle de lo que se incorporaría en la indicación. Entonces, nosotros habíamos presentado ya una indicación en que esa carga tributaria potencial máxima se fijaba en 48%. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es reemplazar esa indicación por una en que se fija una carga tributaria potencial máxima de 47%, explicando, como ya lo habíamos hecho antes, que para esto se considera conjuntamente el pago de royalty, impuesto de primera categoría e impuestos finales, o sea, el impuesto adicional, lo cual, ¿cierto?, busca darle mayor predictibilidad y certeza al royalty, ¿cierto?, y generar una reducción más importante de carga tributaria en los extremos de comportamiento de precios o de márgenes operacionales. Pero a esto le vamos a agregar un segundo elemento que tiene que ver con el punto que se va a presentar a continuación, que es, ¿cierto?, cómo generar mayores incentivos por la vía de dar mayor gradualidad al tránsito
de compañías mineras o explotaciones mineras que tienen oportunidades de crecimiento. Entonces, para esto, en el caso de los explotadores mineros con una producción de entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino, ese límite sería de 45,5. ¿Ya? Para esto, como lo vamos a explicar a continuación, para efecto de determinar ¿cierto? Si se excede o no el límite de 80.000 toneladas métricas, se va a considerar el promedio de ventas de los últimos 6 ejercicios. Vamos a ver que eso después también lo aplicamos de una manera más generalizada. Y simplemente para recordar cómo opera esto, entonces cuando la suma del royalty, impuesto por categoría e impuestos finales superen la carga potencial máxima, el royalty es el que se ajusta para generar esa carga máxima de 47 o de 45,5%. Es importante definir cómo se mide la rentabilidad operacional, y esta se mide como la renta operacional minera ajustada antes de impuestos. Con esta, recordemos, ¿cierto? Rentabilidad es un cociente, ¿cierto? Tenemos que tener claro lo que está en el numerador y lo que está en el denominador. Entonces, para esto es importante precisar qué es la renta operacional minera ajustada antes de impuestos, ¿no? Esto a raíz de algunos comentarios, observaciones o dudas que han surgido respecto de si hay circunstancias en las cuales se podría exceder el límite. Ese tipo de análisis vienen de pensar en un RIOMA después de impuestos, lo cual no es correcto y no es la manera en que habitualmente se miden rentabilidades. ¿Ya? Entonces, con esta indicación, la carga tributaria potencial, usando los precios reales de los últimos 10 años, la carga tributaria promedio, ¿cierto? Sería de 41,5% usando los precios reales de los últimos 10 años. ¿Ya? Esto, de acuerdo al cuadro, ¿cierto?, que presentamos, que mostraba, ¿cierto?, la evolución de los precios de los últimos 10 años, extendidos por 24 años, con un proyecto de característica estándar, ¿cierto?, y que estaría sujeto a estos límites. Mostramos en qué circunstancias los límites se topan, y por lo tanto pasa a ser activa la restricción del 47% al 45,5%. El segundo punto que tenemos, que ya había adelantado algo de esto, es que dado que el royalty está estructurado en tramos, donde, ¿cierto?, hasta 12.000 toneladas métricas no hay impuesto específico o royalty. Entre 12.000 y 50.000 opera un régimen simplificado en que la base de cálculo es el volumen de producción. Y de 50.000 en adelante operan todas las cosas que hemos estado conversando en torno a este proyecto. Entonces, un punto relevante es en qué momento se excede o se pasa ese límite. Entonces, aquí teníamos dos tipos de situaciones. Uno, ¿cierto?, explotaciones mineras que pueden estar cerca de ese límite y puede haber años que estén por encima y años que estén por debajo. Y por lo tanto uno no quisiera, ¿cierto?, que hubiera ese tipo de fluctuaciones en la aplicación del royalty. Lo segundo tiene que ver con explotaciones que se expanden y que, ¿cierto?, estando en algún momento por debajo, habiendo estado originalmente por debajo de un límite, ¿cierto?, lo sobrepasan como producto de una expansión. Y donde uno quisiera, ¿cierto?, que no se debilitaran los incentivos a tener ese tipo de expansiones, que es parte, ¿cierto?, de la inversión. Entonces, para esto, ¿cierto?, lo que haríamos es que las tasas se determinarían usando un promedio de la producción durante los últimos 6 años. ¿Ah? En lugar de ser la producción de un año, sería del promedio de los últimos 6 años. Entonces, un pequeño explotador minero que invierte para expandir su producción y supera el límite de 12.000 toneladas métricas, quedaría exento del pago del impuesto por hasta 6 años. Hoy pagaría inmediatamente las tasas entre 0 y 2% que contempla la ley. Por otro lado, un explotador mediano que se expande para sobrepasar las 50.000 toneladas puede mantener tasas rebajadas entre 0 y 2% por hasta 6 años. Entonces esto, como decía, busca fortalecer los incentivos a la expansión de proyectos de
inversión. Este mismo criterio, entonces, del promedio de los últimos 6 años, el que se aplicaría también en este tramo diferenciado para el límite de carga tributaria que expuse en la lámina anterior. Luego, en el punto siguiente, esto tiene que ver con un tema que surgió en la reunión de ayer, que es el hecho de haber eliminado esta norma actual, bastante excepcional y bastante poco justificable, de que el impuesto o el royalty es parte de la base de sí mismo, o se deduce de la base de sí mismo, lo cual, ¿cierto?, para calcularlo requiere como una suerte de iteración bien sui generis. Entonces, desde un comienzo, este proyecto ha contemplado eliminar esa distorsión. Hasta el momento siempre habíamos evaluado, ¿cierto?, la implicancia que tenía para las grandes mineras, y todos los cálculos que se han hecho de recaudación, etcétera, toman en cuenta ese efecto. Pero ayer se planteó la posibilidad de que eso también afectara a las mineras medianas. Entonces se hizo el análisis de cuánto sería ese efecto, dado que en el caso de las mineras medianas la base del impuesto es distinta de la que se aplica en el caso de las mineras grandes, y entonces se determinó que las correcciones técnicas a esta forma de determinar la renta imponible operacional, el RIOMA, podrían implicar un efecto marginal en ampliar la base imponible del impuesto, que no superaría el 2%. ¿Ya? Entonces, para compensar esto, de tal manera que podamos asegurar, como aquí se planteó y se nos preguntó en la sesión anterior, de que no hay aumento de impuestos para la mediana minería, entonces esto se resuelve ajustando en un 0,1% todas las tasas marginales para este tramo de producción, de tal manera que se pasa de un esquema de tasas marginales de 0,5% a 4,5% a uno de entre 0,4 a 4,4%. O sea, es un efecto pequeño, pero, ¿cierto?, como se ha querido dar esa seguridad, esta es la manera de compensar el efecto de hacer el cambio en la base del impuesto. Y con ese ajuste, entonces, sí puede confirmarse que no habría acá un impacto sobre la mediana minería, y además se están agregando, ¿cierto?, al agregar este cálculo de los límites para moverse de tramo del impuesto en base al promedio de producción de los últimos 6 años, al mismo tiempo para la pequeña y mediana minería contiene un incentivo adicional a la expansión. Resalto que la referencia a la pequeña minería, porque hasta el momento, ¿cierto?, nos hemos preocupado básicamente que no la afecte, pero esta medida en realidad la beneficia. A la pequeña, así como también a la mediana. O sea, la pequeña hasta el momento siempre había estado fuera de todo porque no está cubierta por no está afectada, ¿cierto?, al royalty. Pero con este cálculo del promedio de los 6 años, ¿cierto?, hay un beneficio para aquellas mineras pequeñas que tienen la posibilidad de expandirse. Con esto, entonces, la recaudación del royalty, la recaudación del proyecto con todas estas modificaciones, ¿cierto?, sería de 0,47% del producto en régimen. Y donde los ingresos fiscales netos, excluyendo los aportes de los gobiernos subnacionales, serían del orden del 0,18%. Y luego, ¿cierto?, hay una progresión desde el 2024 en adelante. Ahora, hay otros temas que surgieron en la discusión a los cuales queremos darle una respuesta, pero que no es necesariamente en el mismo proyecto de royalty.
En primer lugar, es cierto, respecto de las fórmulas de asignación de recursos a regiones y municipios. Entonces, en esto, recordemos que lo que está planteado respecto del aporte a las regiones es que se haga de acuerdo a la fórmula del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ahora hay ciertas regiones que han planteado aprehensiones porque dicen que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional tiene distorsiones de una forma o de otra. Nosotros ya teníamos contemplado que en el proyecto de ley sobre rentas regionales que se va a ingresar a fines de este mes debía incluir este punto, entonces queremos ahora hacerlo explícito, es decir que el proyecto de ley sobre rentas regionales va a incluir una revisión de la fórmula de distribución del FNR. Siempre es cierto lo que se busca con este tipo de mecanismos de distribución es tratar de igualar capacidad fiscal entre gobiernos subnacionales. La fórmula del FNR tiene ciertas limitaciones o hay indicadores que se han ido quedando atrás, entonces ahora habría la oportunidad de actualizarlo. Lo segundo es que hay preocupación respecto de cómo asegurar que los gobiernos regionales hagan un buen uso de estos recursos, porque estos recursos pasarían a ser el componente más importante de sus ingresos propios permanentes. O sea, hasta el momento los ingresos propios permanentes de los gobiernos regionales son muy pequeños, son básicamente su participación en las patentes, hay unas participaciones parciales en el producto de la venta de inmuebles fiscales. Me parece que hay algo en materia de aguas, pero son cosas la verdad, muy pequeñas. Este pasaría a ser en realidad el componente más importante de esos ingresos permanentes y con bastante autonomía para su administración. Entonces, en el mismo proyecto de ley de rentas regionales se va a incluir exigencias mayores en materia de información, transparencia y auditoría de los gastos de inversión y de operación, así como de evaluación de los programas que ejecuten. El tercer punto tiene que ver con el Fondo Común Municipal, donde también hay temas que se refieren a su distribución. Acordémonos que en el caso del Fondo Común Municipal incide sobre la distribución de los ingresos provenientes del royalty, porque en el componente que tiene que ver con aporte a las comunas más dependientes, o de menores ingresos propios, eso en parte se hace tomando en cuenta su grado de dependencia del Fondo Común Municipal. Entonces, también habría una disposición a revisar los criterios de distribución del Fondo Común Municipal, incluyendo ajustes de población, indicadores socioeconómicos, pobreza multidimensional, y a esto agrego un tema que también ha surgido en la discusión, que es el tema de las comunas que tienen actividad fronteriza. Por actividad fronteriza me refiero donde hay pasos, pasos fronterizos, no, por supuesto no a las comunas que simplemente colindan con Argentina, no en el caso de Barnechea, pero sí por supuesto de Arica. Entonces eso hoy en día involucra un grado de un requerimiento, ¿cierto?, de recursos que es mayor a la de otras comunas que no tienen esa naturaleza. Eso sería un primer conjunto de respuestas que tienen que ver con las fórmulas de distribución de recursos y cómo se da cuenta de ellos. Luego hay temas que también ministro, surgen. Estoy siguiendo atentamente, pero ¿y estos temas que no son parte del proyecto propietario, dónde se abordarían? No sé si... En el proyecto de ley sobre rentas regionales. Okay. Y luego en los siguientes también tiene que ver con algunas cosas relacionadas con la distribución de los recursos, pero que se pueden resolver a través del presupuesto. Entonces, para esto lo primero es establecer un fondo puente de apoyo a las regiones y municipios para el 2024, equivalente al 50% del aporte que recibirían con cargo al royalty minero desde el 2025. Pues tal como está este proyecto, ¿cierto?, ellos reciben solo desde el 2025.
Entonces, nosotros con cargo al presupuesto del 2024 les construiríamos como un escalón intermedio, ¿cierto?, para que puedan ir adelantando el acceso a recursos adicionales. Lo segundo es un tema que surgió aquí mismo en la comisión respecto de otro tipo de compromisos sobre destinos de los recursos distintos de los de gobiernos regionales y locales. Entonces, acá lo que proponemos hacer para el proyecto de ley de presupuesto del 2024 es crear un fondo plurianual para la seguridad ciudadana que recibiría aportes de ese presupuesto, pero además recursos aportes con cargo al royalty minero desde el 2025 en adelante, o sea, cuando el royalty minero empiece a recaudar significativamente. Y lo tercero tiene que ver también con temas que han surgido de parte de las regiones, particularmente las regiones mineras, ¿cierto?, que dicen, bueno, en fin, está bien que se distribuyen los recursos por el FNR, pero hay necesidades de inversión en nuestras regiones que van más allá de lo que se puede hacer a través de los gobiernos regionales, y para lo cual se requiere recursos. Entonces, se propone aquí establecer un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones del norte del país, desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo, que no sean abordables en su integridad por los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué cosas caben aquí? Cabe infraestructura portuaria, ¿cierto?, pasos, infraestructura fronteriza, pasos fronterizos, corredores bioceánicos, aporte de capital a ENAMI para su proyecto de fundición, en fin, cosas de ese tipo. Entonces también lo haríamos a través de la ley de presupuesto. Entonces esto, y hablamos de apalancar, porque cierto, con esto podría buscarse, cierto, con estos fondos se podría hacer viable proyectos de mayor envergadura que ya tengan presupuesto desde su ministerio, o aportes conjuntos de recursos entre el gobierno regional y el gobierno central o los ministerios correspondientes. Y el último tema que tenemos, el último grupo de temas surgidos en la discusión, tienen que ver con materias que requieren un grado de coordinación entre instituciones ligadas a la producción minera. Entonces, primero, el primero es el tema relacionado con la fiscalización de la tributación minera, donde, cierto, acá no solamente es relevante el rol que cumple Impuestos Internos, sino que también, cierto, lo que hace el Servicio Nacional de Aduanas, dado que la producción minera, cierto, se exporta. Hay, cierto, todo un proceso de testeo de los contenidos del concentrado que se exporta, que requiere laboratorios, en fin, y eso también involucra a los organismos especializados como la Comisión Chilena del Cobre. En segundo lugar, se nos ha planteado temas ligados a la seguridad en faenas mineras, dando cuenta de situaciones que pueden poner en peligro la integridad de los trabajadores y de las instalaciones industriales, ¿cierto? Entre ellos está el mismo tema del robo de cobre, que ya lo conocemos y para lo cual ya se han ido tomando ciertas medidas, pero cierto, al igual que en el caso del robo de madera, requiere un grado de coordinación interinstitucional entre, cierto, las policías y los organismos fiscalizadores. Y por último, un tema bien importante que es el de los plazos de aprobación de proyectos mineros. Los proyectos mineros han ido alargando sus plazos de aprobación, extendiéndose incluso bastante más allá de lo que está establecido legalmente. Entonces, lo que se plantea, ¿cierto?, es reducir, tener como meta, reducir en 1/3 el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera. Para esto se crearía una mesa técnica para identificar las medidas necesarias y luego le pediríamos a la Comisión Nacional de Evaluación y de Productividad
que estableciera la línea base contra la cual tendríamos que medir esta reducción de plazo y luego vaya reportando sobre los avances en el logro de esa meta. O sea, aquí puede haber ciertos temas de recursos, por ejemplo, que haya una determinada institución que tiene poco personal para cumplir con una función, por ejemplo, qué sé yo, en materia de aguas, ¿no? Puede haber temas que son de carácter más bien administrativo, ¿no? Qué sé yo, evaluaciones que se procesan en secuencia, cuánto se podrían hacer en paralelo, por ejemplo, y temas que pueden ser de carácter legal, por ejemplo, diferenciar la manera en que se evalúan proyectos de distinto tamaño y de distinta naturaleza. ¿Ah? Claro. O sea, acá el Ministerio de Medio Ambiente está preparando un proyecto de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde, por ejemplo, se ha planteado el que ¿cierto? Poder darle un tratamiento más acelerado a proyectos que tienen por objeto reducir emisiones o reducir o mejorar la relación con el medio ambiente versus proyectos que no tienen ese propósito pero tienen por supuesto un efecto sobre el medio ambiente. O sea, es distinto, para ponerlo en un ejemplo, digamos, de la actividad minera, es distinto, ¿cierto?, una nueva gran faena minera a cuando, ¿cierto?, hay una compañía que está haciendo una inversión para reemplazar el uso de agua dulce por agua desalinizada o por recirculación de agua, ¿ah? Entonces, ese es el tipo de cosas que ellos han planteado poder recoger. Obviamente eso será parte de la reforma que se proponga en su momento, pero la idea, ¿cierto?, sería identificar cambios que sin poner en riesgo los objetivos de esos permisos, que son, ¿cierto?, en materia de aguas, de medio ambiente, de hallazgo arqueológico, etcétera, sin poner en riesgo esa responsabilidad, permitan acortar, ¿cierto?, los plazos de tramitación. Eso sería entonces por un lado lo que serían indicaciones que serían a este proyecto y compromisos que estableceríamos de iniciativas que se canalizarían por otras vías y que eventualmente pudiéramos volcar en un acuerdo complementario, dado que va más allá de lo que es estrictamente el contenido del proyecto. Bien, gracias, ministro. Antes que cada uno pueda comentar, me ha pedido la palabra hace unos minutos atrás, senador Núñez. No, es que yo antes de comentar quería que se pudiera aclarar dos cosas. Uno, no me cuadran bien, pero es un problema de cómo estén explicitados las cifras respecto a la tabla de los ingresos fiscales netos. Porque nos dice 0,18, que entiendo que quiere decir que a las regiones irían 0,29 del 0,47. Entiendo que así habría que leerlo. Dice, claro, dice ingresos fiscales netos, dice 0,18. Yo entiendo que ese 0,18 es parte del 0,49, o sea, en el fondo lo que nos están diciendo es que el 0,29 iría a las regiones del PIB, y eso es bastante más que los montos de los fondos de los cuales se nos ha informado. Sí. Entonces, una duda. Yo sé que esto se puede explicar, pero me parece que uno podría generar esta confusión. Y lo segundo, presidente, en esta misma línea de cosas que me gustaría que se aclarara, es que yo entiendo la voluntad y valoro que el Ministerio esté tratando de responder integralmente a muchas dudas que hay acá en la comisión. Pero, ¿sabe qué, presidente? Yo quiero ser muy sincero en decir, cuando a mí me dicen reducción de plazos de aprobación de los proyectos mineros, yo recuerdo la experiencia que tuvimos en la región de Coquimbo con Minera Dominga. Y a mí me tocó recibir distintas denuncias de que hubo presiones del gobierno de ese momento para apurar los plazos a los servicios respectivos, que tenían que emitir informe. Entonces, yo no puedo comprometerme acá en la comisión a que se diga, mire, vamos a reducir en 1/3. O sea, yo no sé si se reducen en 1/3, tal vez puede ser en un 20%, o tal vez no se puede reducir porque hay evaluaciones o permisos que requieren evaluaciones ambientales de los servicios que tienen que ser súper rigurosas, como nos pasó, por ejemplo, con la CONAF, que se cuestionó por qué se demora tanto la CONAF en evaluar el impacto Dominga en la reserva que teníamos ahí de pingüinos Humboldt y Isla Dama. Entonces,
yo entiendo que efectivamente hay procesos que son extremadamente burocráticos y el ministro tiene toda la razón cuando dice, mira, en realidad un servicio parte primero y viene como consecutivamente el otro cuando podrían hacer un paralelo, digamos, y manteniendo la misma rigurosidad. Pero me preocupa cómo está planteado acá, presidente. Yo lo dejo como un tema que profundicemos en la discusión, entendiendo que son temas anexos, pero que surgieron en estos diálogos, pero a mí por lo menos así tal cual como está me complica este tema, entendiendo la preocupación, porque efectivamente hay casos en que se puede hacer de otra manera y yo también comparto. Si la minera va a usar agua desalada y libera agua dulce para, por ejemplo, la pequeña agricultura o para el consumo humano, que sería muy loable, por supuesto que uno tiene que agilizar ese proceso, digamos. A nosotros nos pasa en la región de Coquimbo, pero no hay que hacer eso simultáneo con una actividad que genera emisión de polvo, porque es totalmente distinta la situación. Entonces, quiero plantear las tensiones que tenemos con ese punto. Se entendió el punto. Senador Juan Antonio Coloma. No sé si puedo responder el primer punto. Bueno, Dale. Sí, esta última línea de este cuadro está construida tomando la primera, que es solo la recaudación por efecto del cambio en la tributación. O sea, no incluye el efecto de mayor producción ni de variación de costos. Entonces, a esa línea le resta el aporte de los gobiernos subnacionales y eso da este número de acá abajo. Que, presidente, esto es bien para entender, porque yo podría llevar ese 0,47 millones de dólares aprox. Yo podría llevarlo aproximado, podría decirle, no sé, 1.400 millones de dólares, por poner eso, ¿ya? Entonces, lo que estoy leyendo es que el gobierno me está diciendo que de los 1.400 millones de dólares de nueva recaudación, solamente el 0,18 va a ser para el gobierno central y que todo el resto va a ser para las regiones. O sea, tengo que sacar el porcentaje, digamos. El 0,48 y el 0,47, ¿cuánto será? Como un tercio. O sea, invierte la relación. O sea, usted me está diciendo que cerca de, a ver, voy a aproximar, 950 millones de dólares van para las regiones y que solo 450, siendo generoso, van para el fisco. Claro. La distribución de los fondos que nos han informado acá era la inversa. Ahora, si es que es así, yo me podría sentir muy satisfecho, digamos, pero quiero que no necesariamente me opongo, digamos. Para que no sea así. Yo lo que quiero es tener claridad, porque eso se contradice con las cifras globales de cómo se repartían las platas en los fondos que van a gobiernos regionales. Ahora, puede que el gobierno esté considerando estos otros nuevos fondos, no lo sé, pero no es un detalle, digamos. O sea, esa es la duda, presidente. O sea, nuevamente, cierto, lo que se está haciendo aquí es tomar, o sea, restar lo que va a los gobiernos subnacionales de la recaudación que es solo por el cambio en la tributación. ¿Ya? Porque acordémonos que aquí estamos considerando, ¿cierto? Cuando hacemos la evaluación, consideramos tres líneas que incluyen el efecto del cambio en la tributación, el aumento de la producción y la variación de costos. ¿Ah? Entonces, si al 0,30, en lugar de restar 0,18 de 0,47 se resta de 0,32, ahí va a llegar una cifra, ¿cierto?, bastante más cercana a lo que hemos estado discutiendo para los gobiernos subnacionales. ¿Ah? Senador Coloma, ¿quiere colaborar? Sí, dos comentarios. Primero, efectivamente yo tengo marcado también el punto del... Hemos logrado una consulta. ¿Qué quiere que haga? Pues, sí. Me pareció también, no entendí bien el cuadro, o al final hay que preguntarlo de otra manera, ¿cuánto va a regiones y a comunas, digamos? Es otra forma de preguntarlo, digamos, porque efectivamente cuando uno ve en que se fijaron neto, excluyendo aporte a gobiernos subnacionales, que son justamente lo que estamos hablando, y se habla del 0,18, yo entiendo que está relacionado solamente a la recaudación, pero al final no me da como resultado final lo que yo entiendo, que es más o menos el 0,12, algo así debe ser el 0,14. Ese es, bueno, que usted me ayuda. Ese 0,14 no lo puedo descifrar, pero puede que sea descifrable, digamos, de eso. Pero no importa, eso simplemente para tenerlo claro, digamos, porque no lo... Mire, yo quiero decir 5 cosas dentro del comentario que me falta. Primero, yo creo que es bueno los espacios de discusión, porque uno va valorando y también va instalando lugares de preocupación, digamos, y eso es lo que quería decir. Primero, me parece bien esta compensación a la base del impuesto respecto a la pequeña minería, de la mediana minería, porque creo que efectivamente, yo lo planteé ayer, había un tema que era
interpretable. Creo que la solución que se busca para estos efectos apunta en el sentido correcto, digamos, esa base, y eso creo que es bueno, y es bueno decirlo porque también uno se puede quedar callado cuando hay un problema resuelto y nunca me ha parecido. Me parece bien. Sí, es que yo creo que era un tema legítimo de discusión y creo que cuando se aborda bien un tema me parece mejor decirlo que hacerse el leso, porque yo por lo menos es mi forma de tratar de hacer las cosas. Segundo, me parece también el destino no fue tan específico ahora, pero lo dijo ayer el ministro, del destino a seguridad de parte de esos fondos, digamos, también me parece importante. Digamos. Tenemos que ojalá verlo en algún acuerdo, cuánto es exacta, cómo se traduce. Yo entiendo que ustedes le puede ser ley de presupuesto, puede ser ley especiales, pero eso creo que está bien también dentro. ¿Pero lo dijo explícitamente? Explícitamente está en la presentación. Quizás necesite más. No, dijo que surgió en esta comisión. Surgió en esta comisión. La demanda de esto y se fue acogido, eso es lo que yo entendí. Está bien, ojalá mejor entonces. Lo que pasa es que no me quedó tan nítido cómo se iba a graficar, pero está bien. Y lo tercero, y ahí tengo un punto de discrepancia con el senador Núñez, tuvo un medio punto de acuerdo, pero un punto de discrepancia, digamos, que yo encuentro que muy importante lo que planteó respecto a la disminución de los plazos para hacer un esfuerzo por avanzar en minería. Presidente, yo quiero ser franco, el gran problema de Chile, más allá de esto, es que estamos produciendo cada vez menos cobre. Ese es un tema dramático y estamos, no sé si llegamos a las 5 millones de toneladas este año, y es un tema severo y se ha producido por razones técnicas, pero entre otras por la demora en los permisos. Yo estaba mirando cosas, cuánto se demora desde que alguien, más allá que son lentas estas cosas, yo sé, digamos, pero se demora 2 o 3 veces más que cualquier otro país. Entonces ahí tenemos un problema, pero es mejor abordarlo que hacer como que no hay problema, digamos, y probablemente tiene que ver con, usted dijo algo que yo no lo había oído de esa manera, que se puede hacer cosas paralelas y no secuencialmente, digamos, y eso me parece que es una cosa muy relevante, digamos, y creo que se pueden, cuando haya atochamiento, generar algunos cambios. También yo creo que hay temas ambientales que tenemos que resolverlo de forma mucho más rápida. Yo quiero recordar al senador Núñez, que yo lo he dicho más de una vez, así que me va a retar el ministro Montes, pero el ministro Montes en esta comisión abogó 10 años por terminar con la franquicia a la construcción de las viviendas sociales, digamos, como se senta ahí mismo, ¿sí? Con mucha pasión, digamos, y con mucha fuerza. Él iba a la construcción, digamos, básicamente lo transformó eso en un leitmotiv, logró finalmente después de años hacerlo, y cuando la primera decisión que hizo el ministro Montes como ministro fue pedir la ampliación de ese plazo de Elías, porque le pasó una cosa que era, lo dijo él además, que era tal los trámites ambientales, así lo dijo, digamos, para construir viviendas que se demoraban 3 años en vez de 1 año, y era necesario ampliar esa franquicia. Eso no tiene nada que ver con construir viviendas con construir mineras. No, pero quiero decirlo del tema. No sea, pero las viviendas también son muy importantes, porque ahí hay personas. O sea, está bien, pero ahí parece, quiero instalarle que aquí hay un tema que yo creo que tenemos que resolverlo y avanzar. Eso no hemos polemizado harto, no por eso además, digamos, porque aquí lo importante es que me parece que hay una buena señal. Del otro lado, yo también veo 2 temas que no se resuelven de la manera que a mí me hubiera gustado, digamos, y vamos a tener discusiones, y es parte legítima de las discusiones, y si no, uno el tema que yo veo que estoy remando en el desierto, digamos, pero bueno, que el tema de las valores, a mí me sigue doliendo el tema, porque creo que eso va a ser un enredo permanente, y los cuales nos vamos a arrepentir, o se van a arrepentir los que sigan en este Congreso y los que sigan en el país, porque yo por más que reviso, es que me dicen que el argumento es por la extracción de bienes que no son renovables, entonces eso mismo se va a aplicar algún día a la mediana y a la pequeña. Y yo siempre pensé, o sea, hay un problema práctico. De hecho, muchos países lo han hecho, incluso con grados distintos, pero lo hacen. O sea, la excepción es no hacerlo. Generalmente se hace. Y eso me parece. La excepción es que todos apliquen los valores o que no distinguen por tamaño de empresa. La excepción es lo que se busca acá, que los valores se aplique a algunos, digamos, porque la regla general es que se aplica a todo, incluso con puntos, gradación, algunos les cobran más o menos, pero les cobran los valores. Entonces aquí, el ministro me dijo, yo no lo voy a hacer, yo le creo, ahí
Pero como le decía yo, nadie sabe cuánto duran los ministros ni cuánto duran, y eso es lo que hablamos el otro día. No, él me dijo el otro día, no, se lo dijo esto lo digo en forma constructiva, porque él me dijo hasta 4 años, eso me dijo. Sí, no, Pero en este caso, de eso no quería hacer un tema, yo no estoy planteando, pero sí, admitamos una cosa, no sé, que quede en acta, que quede en acta. Lo que sí yo no sé cuál va a ser el próximo gobierno. Eso, si alguien sabe cuál es el próximo gobierno, y tampoco sé, por tanto, quién va a ser el próximo ministro de Hacienda, y no sé si se va a tentar de decir, ya que aplicaron ad valorem, que ya es un impuesto legitimado, porque lo que a mí me preocupa es que esto legitima, y a mí no me gusta legitimar algo que me parece incorrecto, que a mí me parece muy importante, y yo creo que las mineras pueden generar una tributación mayor, pero no generar ninguna duda, no a través de este tipo de impuestos, sino que a través de las ganancias, que es lo que a mí me parece que hace sentido común. Veo que eso no se ha asumido y, bueno, puede ser parte de la discusión nomás y parte de la decisión, y uno votará en el sentido de lo que le parezca respecto a eso. Y lo otro, yo sigo pensando que más allá de que se baje la tasa y se haga de una forma distinta, sigo pensando que estamos en una escala, digamos, que pasamos a ser no competitivos, o seguimos teniendo la tasa más alta del mundo. Yo sé que, mire, yo también reconozco una cosa, a diferencia de otras materias, nunca he visto más estudios contradictorios, digamos, respecto de... Es como, todos dicen algo distinto, por lo que yo he visto, de verdad, es que uno dice, no, pero es que en el estado de tanto aplican tanto, pero el estado de al lado aplican la mitad, y uno no sabe cuál es el que produce, cuál es el que no produce. Me parece a mí que, yo siempre lo dije, un tema conceptual, que a mí lo que no me parece es que seamos el país más caro del mundo, o el país que tenga deje de tener competitividad. Lo digo porque, insisto, el tema primero, necesitamos producir más cobre. Entonces, como aquí necesitamos meter la inversión como país, mi impresión es que la inversión va a ser más fácil de obtenerla a la medida que los impuestos no sean los más altos de todos, porque como hay otros países que también tienen cobre, tienen otros problemas también, pero también tienen cobre, uno siempre tiene que tratar de velar porque la competitividad sea la más adecuada. Pero eso es un punto que yo entiendo, lo vamos a discutir en su momento, pero tal como me parece que hay 3 cosas que apuntan en un buen sentido, hay 2 cosas gruesas que yo mantengo por lo menos en este minuto, digamos, mi visión que yo lo habría resuelto de forma distinta. Pero eso lo quiero plantear como cosa general, digamos, no para porque también la única forma de valorar cosas generales es también reflejar los desacuerdos en cosas generales, pues eso es parte de la vida. Senador Edwards, y después voy a hablar yo. Gracias, presidente. Yo voy a partir tomando algunas consideraciones que se plantearon. Yo creo que sí importa quién va a ser el próximo gobierno, porque si esto sale con acuerdo, es distinto a que si sale con votaciones divididas. En lo personal, a mí este proyecto no me gusta, en la generalidad. Y en estas conversaciones que se han tenido, no estamos los republicanos representados. Y es probable, yo no lo sé, veremos qué pasa en las elecciones del 7 de mayo, pero probablemente el Partido Republicano va a ser el partido más grande de Chile por lejos. Y quizás el próximo gobierno sea un gobierno republicano. No lo sabemos, obviamente, pero alguna posibilidad, ese escenario existe. pero queda así la preocupación, ministro, de que en todas estas conversaciones no estamos los republicanos representados, y sería bueno que eso sí ocurriera, porque por mucho que hoy día seamos solamente 2 votos acá en este Senado, quién sabe cuántos vamos a hacer en la Convención Constituyente, y quizás cuántos vamos a hacer en la próxima, y quizás gobierno. Entonces es importante que para que una política pública perdure y no sea el primer tipo de políticas que echemos para atrás cuando quizás seamos gobierno, es que ojalá haya un acuerdo que no solamente incluya a una coalición de los que estamos representados acá, por lo menos de la oposición, sino que a las 2 coaliciones que están, y quiero decirlo con toda franqueza, porque entiendo que había una gran cantidad de conversaciones de las cuales nosotros no hemos participado. La preocupación principal que tengo yo de este proyecto es que yo no veo que estemos preocupándonos de cuán competitivos somos. O sea, vamos a empeorar un elemento de competitividad aumentando los impuestos en circunstancias que la minería está absolutamente estancada del año 2005, después de haber crecido 3,5 veces del año 1990 en cuanto a toneladas métricas hasta el 2005. Se aplica el royalty y se estanca,
y resulta que ahora, con los elementos de competitividad que tenemos, simplemente vamos a ser menos competitivos. Y yo lo que necesito es que usted, de verdad, ministro, se resuelva esa duda. Porque si con el nivel de impuesto que tenemos ahora, sea 38, sea 36 o sea 40, no sé cuánto es porque las distintas personas dicen que son distintos números, lo que vamos a hacer es que se va a mantener una ley del mineral baja, porque eso no lo podemos cambiar, se van a mantener las impurezas, se va a mantener la dureza de la roca, la huella de carbono en los concentrados, la huella de carbono de los cátodos. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si ya estancamos a nuestra minería, por qué subiendo el impuesto nos hace pensar que vamos a seguir creciendo al 3% o que vamos a aumentar la recaudación? Yo creo que es mejor ser dueño del 38% del doble que del 47% de la mitad. Eso es lo que yo opino. Y no solamente me importa ser dueño del 38% del doble, 47% de la mitad, sino que también me importa ser el doble porque ahí pago sueldo, le pago proveedores, incluso se pagan impuestos de las ganancias de los proveedores. Entonces, yo lo que necesito que se me despeje para efectos de esto es por qué la industria de la minería, que le entrega tantos recursos, paga tantos sueldos a los chilenos, va a estar mejor con esto, porque no lo veo. Segundo, hay una carga media que se considera acá, que ustedes están presentando como 41,5 y entiendo que la vez pasada era 42,1. Me gustaría saber exactamente cómo se hace ese ejercicio, eso es una pregunta. Estamos considerando qué tamaño de minería para efectos estos números y si se está considerando los estudios del señor Jorrat. Yo tengo la máxima admiración para el señor Michel Jorrat, pero el señor Michel Jorrat entrega estudios que son distintos a todo el resto de los estudios que podemos ver. Entonces, que todas las indicaciones e información que nos entregue el Ministerio estén basados en sus estudios. Todos los gráficos son en base a Jorrat. Y está bien, ese es un autor muy respetable, pero hay muchos otros. Entonces, me gustaría saber 41% o 42% y saber por qué si hoy día estamos en 38, o sea, lo subimos en 3,4 con un límite de 47 en este caso, como se está planteando, eso no va a afectar la competitividad. ¿Qué cosas van a pasar para que este estancamiento brutal que tenemos ya de 17 años, o sea, nos encaminamos a 20 años de estancamiento en la producción de toneladas métricas de cobre, no va a significar que vamos a reducir la cantidad y ni siquiera, o sea, y quizás la reducción de esa cantidad signifique menos pago de impuestos y quizás ni siquiera alcance para pagar los compromisos que se están adquiriendo con las regiones. A mi juicio, yo lo que veo de los datos del Banco Central es que nunca el Estado chileno aumentó su recaudación más que cuando teníamos 15% de impuestos a las empresas y 10% en que crecimos en aumento de la recaudación en el 13%. Esos son datos del Banco Central. Y hoy día la recaudación está prácticamente estancada. ¿Por qué? Porque Chile no crece. Entonces el crecimiento sí importa. Del aumento de recursos del Estado, ¿cuánto? De los 70-80% vienen por crecimiento y el resto viene por reformas tributarias. Entonces, a mí sí me importa saber si con esto no vamos a afectar la competitividad a una industria que está absolutamente estancada y que le entrega muchos recursos a los chilenos. Esa para mí es la principal duda. Por eso es que quizás no he entrado tanto en las otras materias que muy buenamente se han hecho, como el tema de la mediana minería, que me parece bien, el uso de los recursos, que también me parece bien, que ojalá si se van a usar recursos sean en seguridad. Esas cosas yo creo que van en buen camino. Pero yo no veo que este proyecto le vaya a hacer bien a Chile. Y la visión que tengo es que yo siento que acá, en esta comisión, o en particular del Ministerio de Hacienda, se preocupa mucho de los 8 de cada 100 pesos de la minería que se lleva al Estado y no de los, sacados los 11 que se lleva las utilidades del dueño de la minería, los otros casi 80, ¿no es cierto?, 81, que son gastos de Chile. Para mí, la ecuación que hay que maximizar es cuánto le llega a todos los chilenos, no solamente cuánto le llega a los dueños, que son los dueños de la minería, y los que se llevan a través del impuesto, o sea, el Estado. Me interesa también maximizar los otros 81, que son los gastos, que son los sueldos y a los proveedores. Esa es mi principal preocupación. Y le digo, me encantaría poder haber conversado esto durante los días, pero los republicanos no estamos en las conversaciones y creo que se comete un error. Porque para que la política pública se mantenga en el tiempo tiene que haber acuerdo. Y estando a puertas de una elección como la del 7 de mayo, en que probablemente, y esto yo creo que lo tienen hasta en sus encuestas, el Partido Republicano va a ser el partido más grande de Chile, también tiene que haber una conversación con nosotros, ministro. No podemos estar permanentemente fuera de prácticamente todas sus conversaciones.
tiene que aceptar de que hay personas que pensamos distinto, que estamos preocupados de la competitividad, lo vemos distinto, queremos el bien de Chile igual que usted. No nos puede seguir dejando fuera en todas las conversaciones que usted está llevando para las distintas materias. Me refiero no solamente a royalty, también me refiero a la reforma tributaria, la reforma de pensiones y muchas otras. Antes de darle la palabra al senador Núñez, yo me había autodado la palabra para intervenir. Voy a partir valorando el esfuerzo que se hace para conversar y encontrar un punto de entendimiento. Por supuesto, además, claro y objetivo que no tenemos una mayoría clara en el Parlamento como para poder aprobar lo que uno quisiera o cree que es lo mejor, ¿ya? Y como no tengo esa capacidad, me tengo que poner a conversar. De ahí quiero saltar, y me voy a hacer cargo, senadora Edwards, con mucho respeto en esta materia. Yo no tengo ni una información, ni tengo cómo saber qué va a ocurrir el 7 de mayo, ni lo que va a ocurrir en las próximas parlamentarias, ni quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile, quién va a ser el próximo ministro de Hacienda, o qué coalición va a gobernar. Pero yo sí sé quién es el presidente de Chile actual, cómo se componen las fuerzas políticas representadas, que representan la ciudadanía de este Parlamento. En consecuencia, es ahí donde se gravitan las decisiones, ¿ya? No me cabe duda que si algún partido mañana es muy grande, tiene mucha representación parlamentaria, ¿ya?, va a tener un espacio para poder plasmar su idea y con un respaldo ciudadano importante. O sea, lo digo para aquí no se excluye a nadie, ¿ah? Pero también hay que, yo tendo a conversar también con aquellos que quieren conversar a veces, ¿ya? Y no siempre todos están disponibles para conversar o parten de una premisa que yo no puedo no compartir de fondo y que hace entonces consecuencia que no pueda acercarme. Pero dicho eso, lo otro, primero, la producción de cobre en Chile no ha caído, se ha estancado, que es distinto. Y no me parece, y lo digo acá porque en una sesión anterior se hizo esta misma afirmación respecto a que habría sido el royalty del 2005 el mal, la madre de todos los males. Y se pasa por arriba que la ley del mineral ha disminuido, ¿ya? Se pasa por arriba que la profundidad de las minas de Rajo, digamos, ha aumentado y eso hace más costosa la producción. Se pasa por arriba el tema de que, ¿cómo se llama?, la relación lastre-mineral obliga a mover más toneladas de material, de tierra, para producir la misma cantidad de cobre. Se pasa por arriba que la minería hoy día está exigida en materia medioambiental de manera muy distinta como era hace 10 o 15 años atrás o 20 años atrás. Pero está clarísimo ese tema, ¿no? Se pasa por alto que las faenas mineras hoy día tienen que tener un diálogo distinto con las comunidades, con los territorios, con la ciudadanía. Todo eso hace una situación distinta desde el punto de vista del tema minero. Entonces, yo digo para poner en perspectiva, y no veo que este proyecto lo que vaya a hacer es que genere todas esas incertidumbres que algunos manifiestan, cuando de momento veo que en las últimas semanas hay interés de empresas transnacionales de la minería que invierten en Chile, están dispuestos a invertir en Chile, en materia minera. Si el panorama fuera tan oscuro, tan gris, tal vez eso no ocurriría. No estamos. Por último, y no quiero hacer esto una bilateral, pero son afirmaciones que se dicen y que entonces que la escucha, tampoco me parece que es acertado o lo más adecuado de representar de que la forma en que se recauda, un 8% es para el Estado como un ser inanimado, y los chilenos se quedan sin nada, que se dijo acá, el 81% de los chilenos sin nada. Los recursos del Estado, en buena parte, van para financiar bienes públicos, va para financiar la PGU, va a financiar los medicamentos para la diabetes que se entregan en los consultorios, va para financiar las viviendas sociales, va para hacerse cargo de la emergencia. O sea, ahí están los recursos. Entonces, también creo que eso hay que ponerlo bien en perspectiva para ser justo. Uno puede decir que quiero gastar mejor, que quiero tener tal vez menos recursos destinados a cierto tipo de gasto o de prioridades, pero dar la percepción de que acá hay un Estado que absorbe y que Estado como que vive lejos de Chile, no lo comparto. Para nada. Tal vez cuando uno es gobierno comienza a ver más claramente entonces en qué se usan los recursos del Estado y tiene que tomar las definiciones difíciles sobre qué tipo de reforma de pensiones, cómo voy a llegar, cómo lo hago con la tributaria, cómo hago mi royalty. Pero claro, cuando uno no tiene que tomar decisiones, ya porque no está la toma de decisiones, porque no tiene la fuerza para tomar las decisiones, se miran las cosas distintas. Pero aquellos que afortunadamente hemos logrado, si usted quiere, seducir o convencer a algunos chilenos de darnos el respaldo para tomar decisiones, eso es lo que tenemos que hacer, pues ejercerlo responsablemente y entendiendo cuáles son nuestras fuerzas
para sentarnos a conversar con aquellos que sí quieren llegar a un entendimiento, entendiendo que hay diferencias todavía. Eso. Pero eso es el mejor de los tonos. Sí, pues sí fue bien interpretado. Senador Núñez. Sí, no, presidente, mire, yo entiendo que no podemos crear una polémica bilateral, pero yo creo que en la comisión tenemos que ser transparentes con lo que se ha actuado acá con las indicaciones, porque de otra manera no sería coherente el debate. Entonces yo estaba mirando la indicación que presentó el senador Edwards, no sé si lo hizo a nombre del Partido Republicano, yo supongo que sí, pero resulta que él opinó ahí, po. Y es bueno que la gente sepa lo que él propuso. Propuso un límite de 40% la carga máxima tributaria, y eso tiene un impacto de una recaudación de solo el 0,11% del PIB, aproximadamente 347 millones de dólares. O sea, si nosotros aprobáramos la indicación que él propone para que votemos en esta comisión, ni siquiera podemos financiar los compromisos que se tienen con las regiones. O sea, estaríamos dejando fuera todas las comunas mineras y tendríamos solamente que distribuir recursos en regiones y en el resto de las comunas. Entonces, si esa es la base para conversar, yo por lo menos, presidente, se lo digo a esta comisión, yo no estoy dispuesto a conversar sobre esa base, porque esto es casi lo mismo que ya existe, es casi lo mismo, y todo lo que aquí se ha generado de expectativas justas, necesarias, por los impactos que tiene la actividad minera que conocemos, no se pueden cumplir. Entonces, a mí me parece que uno tiene que ser serio en la vida. O sea, si yo propongo algo, tiene que tener fundamento, tiene que sostenerse. Entonces, en la práctica, acá no se está eliminando esta figura del royalty. Entonces, ¿cómo ahora me van a decir? Yo que quiero eliminar el royalty, que no quiero cobrar casi impuestos a las mineras, pero quiero ser parte de un debate, de un gran acuerdo, porque me considero que soy un actor súper relevante. O sea, yo creo que no habla por las indicaciones. Yo espero, presidente, que una vez que el gobierno presente sus nuevas indicaciones, nosotros partamos viendo la admisibilidad, porque yo tengo una duda en la comisión. Si aquí vamos a discutir esto sobre la base de que cada uno se pone creativo, yo también me pongo creativo. Y también traigo indicaciones que creo que pueden ser mucho más finas, en mi opinión personal, o vamos a respetar las atribuciones que tiene el Ejecutivo respecto a esto. Y nosotros tuvimos ya una primera conversación, pero a mí me parece importante que antes de entrar a votar veamos la admisibilidad global de las indicaciones presentadas por el parlamentario. Y para cerrar, presidente, dos cosas que creo que son relevantes. Mire, yo veía los datos de Cochilco 2027-2030. Los datos de Cochilco 2023-2026. La producción esperada de cobre fino en concentrado crecería 34,9% en el periodo. Producción de cobre fino crece 34%, a una tasa anual de 7,8% por año, hasta llegar a las 5,45 millones de toneladas en el 2026. O sea, lo que está diciendo Cochilco es que viene un aumento de la producción, independiente de si hay o no hay royalty, digamos. Esto tiene que ver, entiendo, con Quebrada Blanca, con varios proyectos que están en fase de expansión, uno nuevo y otros que tienen ampliaciones. Entonces, a mí me parece que ese debate está resuelto. Yo no sé si vale la pena que... Y por último, me parece que es un debate no resuelto, pero yo entiendo que el gobierno está trabajando en eso. Yo le pido, ministro, aprovechando el espacio, que sean lo más entusiastas posible en eso. Y a mí me parece muy relevante, presidente, de qué estamos hablando en producción de cobre. Si vamos a poner todo el énfasis, como se ha hecho hasta ahora, en el concentrado cobre, o vamos a también tener una política que genere una mayor producción de cobre refinado en Chile. Probablemente las decisiones que tomemos en ese plano se van a plasmar en 5, en 10 años, porque estos no son decisiones de corto plazo y hay que cumplir con todos los permisos ambientales y son estrictos. Pero es una decisión clave para la estrategia de desarrollo del país, también para aportar al combate al fenómeno negativo del cambio climático, y en eso no lo van a hacer privados. Estamos hablando de la nueva fundición dinámica que aquí se comentó, pero también de la nueva fundición de Codelco, que entiendo yo, se está pensando en una asociación con privados. Me parece una opción interesante. Pero eso hay que plasmarlo y son decisiones muy significativas. Yo espero que tengamos novedades respecto a eso. No sé cuándo se cumple el plazo de los 90 días que dejamos en enero, pero me sigue a mí estresando ese tema, presidente. Gracias. Sí, dos cosas. Tenga sin cuidado que cuando votemos indicaciones vamos a ver la admisibilidad o inadmisibilidad de cada una de las normas, respectivamente, de quien haya presentado las indicaciones. Senador García, usted me pidió la palabra. Además tiene... Muchas gracias, presidente. A ver... Estamos casi en la hora, así que voy a tratar de ser muy breve. Lo primero, respecto de la determinación del RIOMA, que es la base imponible para el componente de impuesto que es parte del royalty, componente sobre margen minero. Ayer quedaron de entregarnos un esquema de cómo se calcula, de cómo se determina, y no lo hemos recibido. Yo por lo menos no lo he recibido, yo creo que la comisión no lo ha recibido. A mí me interesa verlo realmente, ¿no?
No obstante que agradezco de que vamos a aclarar de que cualquiera sea la tasa máxima probable de tributación que se establezca, esa va a ser la tasa y eso es lo que se va a respetar. Pero igual queremos dar tranquilidad y seguridad de que no vamos a tener interpretaciones distintas respecto de la base imponible del impuesto. Lo segundo, creo que la consulta que planteó tanto el senador Núñez como el senador Coloma de la disponibilidad de recursos para el fisco es bien pertinente porque, a ver, números redondos, en algún minuto se nos dijo de que más o menos la recaudación iba a ser del orden de 1.500 millones, de los cuales 450 van a los gobiernos subnacionales y por lo tanto 1.000 millones es la recaudación para el fisco. Ha habido un pequeño ajuste, la recaudación no sería de 0,5 puntos del PIB, sería de 0,47, pero eso no altera los números gruesos de recaudación y de distribución. Entonces, este 0,18 que nos informan ahora, no sé si es después de crear el fondo de seguridad, no tiene nada que ver. Entonces, es bueno que nos expliquen eso. Y respecto de platas y distribución, cuentas claras conservan la amistad, dicen. Los creí que los pensé que son parte del perjudeque, aprendí yo. Lo que pasa es que, a ver, la lámina que está en la página, no, esta página no tiene número, pero dice, respuesta a otros temas surgidos en la discusión, complementos y aplicaciones de recursos del royalty a través del presupuesto. A. Establecer un fondo puente de apoyo a las regiones y municipios para el 2024 por el 50% del aporte que estos percibirán con cargo al royalty minero desde el 2025. O sea, yo entiendo que esos van a ser 225 millones de dólares, ¿verdad? Porque lo que se ha dicho que en régimen permanente son 450, o sea, entiendo que esto van a ser 225 millones de dólares. B. Crear un fondo plurianual para la seguridad ciudadana en la Ley de Presupuesto 2024 con un aporte con cargo al royalty minero desde el 2025. Yo entiendo que este fondo plurianual va a ser de 1.500 millones. Esa cifra entiendo que se dio ayer o en otra reunión distinta. C. Establecer un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones del norte del país, Arica, Parinacota, Coquimbo. Yo entendí que son 200 millones anuales, ¿verdad? Ayer también se dio esa cifra, 200 millones de dólares anuales. Senador Núñez me mira feo. Pero es que me pareció haber visto eso. Por eso. No sé, pero por eso digo que cuentas claras conservan la amistad para que después no nos enredemos en que para este fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión. No, el punto C. Esos son para el fondo puente. Yo entiendo que eran 200 millones anuales. Me parece haberlo visto en alguno de las presentaciones. ¿Que se sumaría a los otros? No sabemos. Eso es lo que está comentando. O sea, no, sí, por eso que bueno, ya. Termino con lo siguiente. A mí, esto de agilizar la aprobación de proyectos mineros, mira, probablemente va a ser difícil, pero es indispensable. Y no solo los proyectos mineros, en general la inversión pública y privada. Tenemos ahí como país una piedra de tope que está disminuyendo la capacidad de crecimiento de nuestra economía, que está restando recursos, que está restando recaudación tributaria y por lo tanto yo creo que esto es algo en lo que yo creo que esto es clave. Esto realmente es clave, más que incentivos a la inversión, etcétera. Esto de poder agilizar la aprobación de los proyectos mineros en particular, de inversión en general, es vital para que el país recupere su capacidad y la economía tenga más dinamismo y tengamos también más recursos impositivos. Gracias, presidente. Muchas gracias, Pepe. Ministro, si quiere hacer alguna reacción a diferentes alcances y dudas que han surgido. Sí, gracias, para presidente. Ir cerrando la sesión, que hasta las 12 lo voy a extender unos 15 minutos, si le parece. Gracias. Sí, debe ser bien breve en atención a la hora. Se han planteado se han hecho varios planteamientos sobre el tema de la reducción de plazos en la tramitación de proyectos mineros. Por supuesto que en este caso lo estamos refiriendo a la minería porque ese es el sector sobre el cual estamos hablando.
Además porque digamos, la estructura de los permisos a veces son distintos para distintos tipos de actividades. Por supuesto que nada de lo que se haga en esta materia debería comprometer el objetivo que tienen los permisos, ¿cierto? Que es cierto, la sustentabilidad ambiental, cierto, la gestión del recurso hídrico, y creo que a lo mejor en eso uno debería ser más explícito si es que lo va a incorporar cierto, a un acuerdo. El parámetro, por así decirlo, de 1/3, nosotros lo sacamos de lo que hemos ido viendo de evolución del tiempo de tramitación de proyectos mineros y la comparación con los plazos legales que se establecen al respecto. O sea, hoy día los proyectos mineros, tomando los plazos legales que existen para distintos permisos, están prácticamente en el doble de la suma de esos tiempos para los permisos. Entonces nos pareció que, digamos, hablar de una cifra de 1/3 en primer lugar era significativo, pero al mismo tiempo era suficientemente prudente para ver si se va a dar cuenta de que si en ese proceso hay en realidad plazos que pueden ser irreales y por lo tanto uno no puede retrotraer todo exactamente lo que está allí establecido. Pero dado que aquí lo que estamos proponiendo es que se instale inicialmente un equipo técnico que durante en un plazo de 2 meses genere cierto un diagnóstico de dónde se debería reducir, dónde es posible cierto simplificar procedimientos, etcétera. Entonces eso es algo que siempre vamos a poder revisar, y yo creo que eso es lo que nos puede dar más seguridad en cuanto a que esta reducción de plazo de tramitación, mientras por un lado pueden facilitar la inversión, por otro, cierto, no van a debilitar el resguardo de bienes públicos, que es lo que procura la ley. Luego, sobre la distribución de la recaudación, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un cuadro, cierto, bien bastante más explícito, pero insisto, lo que el cuadro hace y lo que está en esa última línea es considerar solo la mayor recaudación proveniente de la modificación del royalty y no incorpora los aumentos de producción, ¿cierto? Y a eso le resta lo que va a regiones y municipios. Y los números que dio el coordinador tributario justamente coinciden con eso. O sea, él mencionó, ¿cierto?, que el aporte a regiones y comunas era aproximadamente un 0,14% del producto, entonces 0,14 más 0,18 da el 0,32 que está en la primera línea. ¿Ya? Luego, respecto a los comentarios del senador Coloma, efectivamente, bueno, el tema de seguridad ciudadana es cierto, una forma de ir materializando desde un punto de vista presupuestario, administrativo y en términos de aporte de recursos el compromiso del mayor gasto de 1.500 millones de dólares anuales en régimen, que es lo que planteó el presidente de la República. Entonces, antes de que empecemos la discusión si hubo o no hubo 1.500 millones de dólares, mejor crear el mecanismo presupuestario para que eso se pueda ver, ¿cierto? Y preocupémonos de que canalicemos hacia ese propósito, ¿cierto?, mayor recaudación, que en este caso provendría del royalty. Porque, ¿cierto?, generar solo por la vía de reasignación, eficiencia, etcétera, 1.500 millones de dólares al año para justicia y seguridad ciudadana es para que el día de mañana, ¿cierto?, nos pase que el día de mañana nos vamos a preocupar de la inversión y vamos a empezar a cortar de acá, como más de una vez se ha hecho. Respecto de, bueno, los valores lo hemos discutido harto, sobre la racionalidad, lo hemos escuchado con mucha atención. Lo hemos escuchado con atención. Y respecto de la tasa máxima y la relación con la tasa promedio, que es un tema que también me parece que lo planteó el senador García,
A ver, yo voy a hacer aquí un último intento por generar como un sentido común en torno a esto, que es a raíz de que en general cuando nos hemos referido a carga tributaria, ¿cierto? Hemos dicho siempre nos preocupa el impacto que eso puede tener sobre la inversión, ¿ya? Entonces, dado que hay básicamente dos formas de estimar carga tributaria, una, ¿cierto?, es considerando una foto de lo que existe, con las minas que existen, ¿cierto?, y otra que es evaluando carga tributaria en un proyecto de inversión. Lo que acá se ha hecho es justamente eso último, ¿ya? Entonces, la cifra que nosotros hemos estado, que le proporcionamos acá en la presentación, las cifras que hemos estado comentando, están centradas en ese tipo de análisis, que es el tipo de análisis que haría un potencial inversionista, ¿cierto? Un potencial inversionista no le va a preocupar, ¿cierto?, cuánto está pagando Sierra Gorda o cuánto está pagando Escondida, sino que le va a interesar, ¿cierto?, el impuesto que me va a tocar a mí con mi proyecto. Y es así como está evaluado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al hacerlo de esa manera, entonces en el cálculo de la carga tributaria también vamos a incorporar ¿cierto?, los beneficios que se producen a lo largo de la vida del proyecto, especialmente en los primeros años. Por ejemplo, producto de considerar la depreciación como parte del RIOMA y como considerar los gastos de puesta en marcha como parte del cálculo del margen minero. Entonces, yo creo que eso nos da un poco más un poco más de seguridad en el sentido de que los cálculos que hemos hecho son adecuados, especialmente cuando uno nos mira desde esa óptica, que es la que creo que nos preocupa más a todos. Ahora, respecto de los comentarios del senador Edwards, primero quisiera dejar claro que me parece que debería surgir claramente de la revisión de esta presentación, que aquí no hay ningún tema que no haya surgido en la discusión de la comisión, en la cual estuvimos todos los presentes más algunos adicionales. O sea, que no hay temas que hayan surgido, ¿cierto?, por el lado, en fin, una cosa es que uno profundice algún tema, cómo se puede resolver algo, pero los temas son todos los que se plantearon acá en esta comisión. Y quisiera aprovechar de decir que en esto de consultar al Partido Republicano, quiero decir que hace un mes, desde mediados de marzo, que nosotros hemos estado contactando al Partido Republicano, invitándolo a esta ronda de consultas sobre reforma tributaria, y hasta el momento no hemos tenido todavía una respuesta. Entonces, ¿ya? Ministro, esa parte no la escuché, ¿podría repetirla, por favor? Sí. ¿Ya? Yo podría complementar eso también. Ya, que se pongan de acuerdo al interior de Republicano. Sí. Solo para complementar ese punto, los invitamos a la reunión que convocó el presidente de la República por el tema de seguridad, y el único partido que no asistió fue el Partido Republicano. Su presidente es que ella había confirmado y después me informó que no asistía. Caso cerrado, siga, ministro, caso cerrado en el tema de convocatoria y participación. No, pero perdona, aquí tengo que defenderme. No, pues es verdad, en royalty hemos estado perfectamente disponibles a conversar y no hemos sido considerados. A mí me encantaría ser parte también, por lo menos los senadores, que lo hemos hablado latamente con la senadora Lavena, que somos los dos senadores republicanos, y por lo menos en otra parte hay apertura al diálogo, y no hemos sido invitados a ninguna conversación, ni de pensiones, ni ni de pensiones, ni de reforma tributaria, ni de royalty. Yo entiendo, pero hay ánimo, por lo menos de muchos de nosotros, de conversar. Muy bien. O sea, no se trata de polemizar, pero solo hay que decir que en el caso de pensiones hay un comité técnico que se formó, ¿cierto?, por invitación, por convocatoria del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Así que instancias en las cuales se ha convocado a todos los partidos existen, pero en fin, habrá que seguir haciendo los esfuerzos del caso.
Ahora, luego, sobre el tema de aumento de impuestos versus crecimiento, bueno, ya recordó, me parece que fue el senador Lagos, que se explicó ya hace, digamos, en una reunión anterior, es cierto esto de que la relación la relación entre evolución de la producción y la entrada en vigencia del royalty, la verdad es que no es difícil establecer una relación directa o incluso indirecta entre los dos. Pero yo creo que es válida la pregunta de, es cierto, qué es lo que alentaría a un inversionista a hacer inversiones en Chile, si es que se está aumentando el impuesto. Bueno, yo creo que al momento de evaluar un proyecto de inversión y tomar una decisión sobre dónde invertir, yo creo que los inversionistas no consideran solamente las tasas tributarias, sino que consideran las características de los proyectos, consideran la institucionalidad del país, la predictibilidad, la estabilidad de las normas, en fin, hay una infinidad de consideraciones y bueno, por lo menos hasta el momento parece que no nos va tan mal en ese análisis, en esa evaluación, porque no solamente hemos tenido inversión en el pasado, tenemos proyectos de inversión que se van aprobando y se van impulsando. O sea, el senador Núñez hizo referencia, por ejemplo, a Quebrada Blanca, ¿cierto? Fue una inversión de más de 3.000 millones de dólares, recién se puso en marcha ahora este año, y es lo que va a explicar, ¿cierto?, parte del aumento de producción que vamos a tener. Yo cité, creo que en la reunión anterior, ¿cierto?, cité el caso de una minera canadiense que acaba de comprar la mitad, ¿cierto?, del proyecto Caserones. Otra minera canadiense, que es la misma de Quebrada Blanca, ¿cierto?, que está anunciando nuevas inversiones por 2.400 millones de dólares. El proyecto... Quebrada Blanca o la otra. No se tiene. Sí, o sea, todas estas tienen. Hasta el año 3. Sí, por supuesto. Sí, perdón, presidente, que es importante que justamente en una de esas, no me acuerdo, Quebrada Blanca parece, ¿no? Una de esas tiene invariabilidad todavía vigente, entonces esto no le va a aplicar hasta un plazo determinado, Sí. y eso, claro, y eso fomentó inversión. Entonces, justo la que tiene invariabilidad vigente, casi todas las otras termina ahora, es la que se lanzó. Se lo dejo como reflexión, tal como usted nos hace reflexionar. Muy bien. Se lo dejo como reflexión. En mi lista me faltaba los bronces integrados, ¿cierto? 3.500 millones de dólares. O sea, esa es la que se acaba de aprobar antes de ayer, ¿cierto? Y lo que yo quiero decir es que yo todas las semanas recibo compañías mineras que tienen proyectos para desarrollar. Ahora, ¿cierto?, es importante que los países eviten entrar en estas carreras, lo que en inglés se llama race to the bottom, o sea, la carrera hacia el fondo, tratando de atraer inversiones solo sobre la base de ir reduciendo y eliminando impuestos. La OCDE ha estado impulsando a nivel global, por ejemplo, ¿cierto?, acuerdos en materia de asegurar mínimos en materia de renta, de impuesto a la renta corporativa para las multinacionales, justamente para evitar ese tipo de dinámica. Y respecto de los recursos que llegan a los chilenos versus el Estado, yo creo que aquí tenemos un ejemplo bien claro de esto. O sea, yo explicaba en una reunión anterior que cierto lo que se paga en remuneraciones, lo que se paga a los proveedores, parte del valor bruto de producción de una actividad, y siempre eso va a ser mayor que el valor agregado. Pero además, en este caso, tenemos un ejemplo bien concreto en que cierto, hay un impuesto que se aplica y hay ya definido, ¿cierto?, una distribución de recursos. Entonces, así como ¿cierto?, le tocará pagar impuestos a una minera importante, por otro lado, ¿cierto?, la Municipalidad de Puente Alto va a recibir 6.800 millones de pesos, la Municipalidad de Cerro Navia va a recibir 2.100 millones de pesos al año, la Municipalidad de Padre Las Casas va a recibir 1.200 millones de pesos, la Municipalidad de Calbuco
¿cierto? Que tiene muy poca, bastante menos población, para decir 400 millones de pesos. Entonces aquí hay un mecanismo. ¿Ah? El Maule, si mal no recuerdo, el conjunto de comunas del Maule van a recibir... 13.000 millones de pesos. ¿Ah? 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. ¿En cuánto periodo? Las 30 comunas en promedio. Son todas menos Talca y Curicó. ¿Ah? Vamos a ver cómo se distribuye, voy a mirarlo. Ahora no sé por qué el senador Núñez consigue para Coquimbo y para La Serena y Talca y Curicó quedan afuera. No sé. Bueno, ya, y además, es cierto, estamos diciendo que vamos a, como lo comentábamos antes, aportar recursos a este fondo para la seguridad ciudadana. Creo que todos estamos de acuerdo en que se requiere invertir en seguridad ciudadana. O sea, la verdad es que acá el Estado no se queda con los recursos, el Estado los invierte, los gasta, los transfiere de la manera que estamos comentando. Bueno, el senador Lagos ya hizo referencia al tema de la evolución de la producción de cobre y el senador Núñez al tema, bueno, está el tema de la producción de cobre refinado, como decía, ¿cierto? Entre los posibles usos de este fondo para apalancamiento de inversiones perfectamente podría estar el tema de fundiciones. Sobre la determinación del RIOMA que pregunta el senador García, digamos, ya hemos dado como la explicación intuitiva, pero para quienes han planteado este punto se los vamos a aclarar también para que no quede duda. ¿Ah? Ya aclaramos el punto de la recaudación neta de transferencia a los subnacionales. La magnitud del Fondo de Seguridad, o sea, lo que aquí planteamos, no está aquí puesto el número en la presentación, pero era que con cargo al royalty se aportaran 350 millones de dólares anuales a ese fondo. 350. De seguridad. Al de seguridad ciudadana. ¿Ah? Y en el caso de las regiones mineras, estamos planteando un fondo trianual con 200 millones de dólares al año. ¿Ya? Eso, y bueno, también se refirió al tema de la reducción de plazos para la aprobación de proyectos que comenté en primer lugar. Eso sería, presidente. Bien, muchas gracias. Yo tengo cosas prácticas en esto porque vamos a seguir trabajando, vamos a tener que quedar a la espera de cómo se reflejan las indicaciones, lo que usted ha señalado, ministro. Mi intención sería pedir un plazo para indicaciones, muy probablemente hasta el próximo lunes, no a las 20 horas, no tiene ningún sentido que sea a las 20 horas. Lo digo con mucho respeto a los asesores. No, pero es que también somos todos humanos acá. ¿Ya? No sé, pero si el próximo lunes faltan no sé cuántos días. O sea, mira, podría haber fijado el viernes, pero vamos a hacer el lunes. ¿Ya? Viene el lunes 15:30. ¿Qué menos? ¿Qué más? ¿Qué más? A las 17. Bueno. Muchas gracias, senador García. Ya, le sonaron la teleserie. No. Claro, por eso no 15:30. El lunes 15:30, ¿está bien o no? ¿Le queda muy mal? Sí, Ya, muy bien, perfecto. Ya. Y lo otro es que el día martes comenzaríamos ese trabajo de conocer las indicaciones y ver cómo avanzamos. Mi pregunta es, ¿este proyecto tenía una urgencia? ¿Va a tener algún tipo de urgencia? Ah, ok, perfecto. Sí, tiene suma. Muy bien. Bueno, yo no voy a hacer ni un resumen, solamente agradecerle la presencia y espero que podamos seguir generando un entendimiento bien amplio posible con todos los involucrados. Muchas gracias. Se cumplió esta sesión, esta se levanta.